Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, correspondiente al domingo 15 de noviembre de 2020. Que este tiempo pueda ser compartido por las familias de nuestra congregación. Tenemos un espacio para los niños, un tiempo de alabanza y adoración, y después el mensaje por parte del pastor Marco de la Torre, continuando con la serie de predicación Las parábolas del reino de Dios para una iglesia en tiempos difíciles. Compartamos este tiempo juntos. Por sus frutos. Si te paras frente a dos árboles, un manzano y un naranjo, ¿cómo reconoces cuál es el uno y cuál es el otro? Sí, por el fruto que hay en cada uno de ellos. Jesús dijo en Mateo: por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dios dice que nosotros, como los árboles, damos fruto por medio del Espíritu Santo. ¿Pero cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por ejemplo, podemos amar a nuestras familias y a nuestros amigos. Tener paciencia cuando nos toca jugar. Tener fe de que Dios cumple sus promesas. Poder estar alegres y gozosos con lo que tenemos. Tener paz aun cuando tengamos problemas. Ser bondadosos con nuestros vecinos. Tal vez no cumplimos lo que dijimos antes, pero no importa, porque el fruto del Espíritu está en ti. Dios te fortalecerá y debes pedirle a Él que te ayude a ejercitar eso en tu corazón. Esta es una hoja de trabajo que vas a encontrar en la página. Puedes descargarla y pintarla. Verás cómo vas a recordar esos frutos del Espíritu. Tanto para agradecer.
aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Buenos días, queridos hermanos, una bendición estar en este domingo, mediados ya de noviembre. El tiempo pasa rápidamente y mire, hemos alcanzado la mitad del mes penúltimo del año 2020. Con la bendición de Dios y con la unción del Santo Espíritu, quiero enviarles un abrazo fuerte a través de su equipo, de su pantalla. Un abrazo enorme de cariño y de aprecio. El Consejo Pastoral estamos tratando las parábolas del reino en medio de esta pandemia. ¿Qué significado, qué connotación tiene cada una de estas parábolas? Este día queremos hablar de la parábola del sembrador. Y el título que hemos puesto es Sembrar tu palabra en medio de la adversidad. ¿Es señal de doble bendición, Señor? ¿Es señal de victoria en medio de la prueba? ¿Cómo sembramos tu palabra? Que el Señor nos bendiga. Incline su rostro y diga conmigo: Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos sobremanera y entregamos este tiempo a tus pies. Para ti sea la honra y para ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. A manera de introducción de los tiempos de pandemia, ya cada cual tiene en su mente cómo es. En los tiempos de pandemia, cada quien sabe lo que está pasando. Ya no es desconocido para ninguno de nosotros, ya sea por medio de la lectura del periódico, por medio de los informativos, por medio de las redes sociales y otras. Pero escuche, aparte de que se escucha temas relacionados sobre la problemática de la pandemia en el mundo, también hay muchas familias y también familias de Dios que han sufrido esta pandemia en carne propia, con familiares muy queridos. Muchos, gracias al Señor y a su gloria, han salido adelante. Pero también hay hermanos en Cristo que han fallecido producto de este azote de la humanidad. Pero es bueno decir una cosa, mis hermanos y público que nos escucha. La pandemia en sí es una atrocidad, pero también hay cosas que han colaborado a que el mundo vaya entrando en esta contaminación ambiental, que van sumándose invisiblemente a este problema. Una de las causas es la agresividad de los seres humanos en contra de la madre naturaleza. Aquella naturaleza que Dios nos entregó para sojuzgarla cuando le dio a Adán y Eva, y nos entregó limpia, nos entregó ordenada. Y que nosotros todos los días, a pretexto de economía, de crecimiento, la vamos destruyendo a diario, causando innumerables problemas. También los sistemas degradantes actuales de economía, que es miserable, especialmente que atenta a la gente vulnerable de nuestro país, a la gente pobre de nuestro país, que se perjudica con estas temáticas
de estilo económico, con estas prestaciones, con estos créditos y con esta corrupción que ha hecho que el cuadro sea gigante y se ponga aún más difícil de lo que parece ser. En estos días de coronavirus, hermanos, hay una crisis social. Y la crisis social empieza posiblemente dentro de la casa. Hay muchos problemas en la casa, violencia intrafamiliar, hay temor, hay ansiedad, hay destrucción. Hay áreas en los seres humanos que invitan a la depresión. Nada puede compararse, hermanos queridos. Nada de lo que está pasando la humanidad. Nada de lo que tiene que ver con el coronavirus. Nada de lo que tiene que ver con las pandemias, con los huracanes, con los terremotos. Nada puede compararse con lo que está por venir. Esa es la seguridad que como cristianos debemos abrazar. Saber que lo que está por venir es lo mejor. La gloria futura y segura que nos ofrece Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por lo tanto, en la parábola del sembrador, que en esta oportunidad vamos a tratarla, pidamos siempre la dirección de lo alto en estos tiempos difíciles. Busquemos nuevas iniciativas, nuevas formas. Ante la adversidad, ante la problemática, los templos en su mayoría están cerrados o con un aforo mínimo. Ya no hay como ir a visitar a los hermanos recurrentemente o constantemente para entregarles la bendita palabra de Dios, que es el única ancla de salvación que tenemos los seres humanos. Y voy a repetirla, en medio de todo lo que vivimos, la única ancla que disponemos es sembrar la bendita palabra de nuestro Señor, Salvador y Rey Jesucristo. ¿Cómo enfocar la parábola del sembrador en este tiempo? Recordemos que las parábolas que Jesús enseñaba son una verdad moral mediante una comparación extraída de la vida corriente. Esa es la parábola. Sacado de la vida, Jesús, con esa experiencia y ese amor y con ese don pedagógico, extrae las realidades morales, religiosas, las extrae y utiliza un método didáctico especial para que la vida corriente de los seres humanos se grabe en la memoria de cada uno de nosotros. Encontró un método fantástico para que se grabe lo que Él quería enseñarnos a través de las parábolas, verdades morales sacadas de una realidad, entregadas con amor para que en nuestra mente a largo plazo perdure y que perdure para todos los ámbitos. Para el simple jornalero, para el campesino, para el simple mecánico, para el del taller que no tiene grandes estudios, para que todos los estudiados, los no estudiados, puedan comprender qué significado tenían las parábolas. En el caso del texto de esta mañana, que está en Mateo capítulo 13, en Mateo 13 aparecen 7 parábolas, 4 de las cuales Jesucristo las expuso públicamente, y usted puede constatar en su Biblia. Las expuso a todo el mundo, y otras 3 que las hizo de manera privada a sus discípulos. Y justamente la parábola del sembrador es la primera y la introductoria en este tipo de metodología. Busque usted la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 10. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Qué maravillosa escena, ¿no? Toda la gente estaba en la playa, él sentado en la barca. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Es la palabra del Señor esta mañana. Mateo 13, del 1 al 10. Aquí Jesucristo se expresa con sencillez, conociendo la situación que vivían los campesinos y trabajadores manuales de ese tiempo. Jesucristo se ha lanzado a la empresa desesperada de salvar a su pueblo. Jesucristo hace todo lo posible para que entiendan y comprendan, porque hay muchos que no le comprendían, no le entendían, y muchos hasta querían aprenderle y pedrearle. Había mucha oposición, por eso había cosas que hacía conocer a todos y otras que le entregaba a los hijos del reino de Dios, a sus discípulos. Y ustedes y yo somos sus discípulos. Y Dios nos ha entregado completamente el significado de la parábola para que comprendamos y para que la vivamos. Y también Jesucristo en este tiempo de pandemia se ha lanzado a una campaña para evitar en nosotros la confusión, el temor, la angustia existente actualmente. Porque mucha gente dice: estamos mal, no va a haber salvación. Nos angustiamos. ¿Dónde está Dios? Esta pandemia no se va a acabar nunca. Y el Señor, por medio de esta siembra en la palabra, dice a los hijos de Dios: sigan sembrando para aminorar la angustia, para aminorar la confusión, para aminorar la violencia, para aminorar el deseo de suicidarse, para acabar con la amargura. La palabra de Dios tiene que ser sembrada a pesar del tiempo en que vivimos. Y existe solo una palabra. Y esta palabra de Dios nos refuerza, nos mantiene, nos actualiza. Es la palabra la que nos da esperanza en medio de la prueba. En un mundo que está boca arriba, solo la bendita palabra de Dios sembrada en los corazones de aquella gente que necesita escuchar de Dios. Solo la bendita palabra puede ponernos paz en nuestras vidas. Usted está viviendo tiempos de angustia. Hay tiempos de desesperación. Está acabándose, quebrándose el hogar. La economía está por los suelos. La bendita palabra de Dios, sembrada en nuestras vidas, es lo único que nos mantiene. Y tenemos la obligación, igual que ayer, la parábola fue una prueba verdadera de fe cristiana en medio de una sociedad diferente. Igual ahora las parábolas del reino, la parábola del sembrador, prueba nuestra fe cristiana en medio de una sociedad fría, en medio de una sociedad apática, en medio de una sociedad llena de violencia, en medio de una sociedad llena de inmoralidad, donde la apostasía toma fuerza porque a nadie le interesa en este tiempo pensar que Dios es bueno, pero Dios que existe, porque quieren hacer meternos en la cabeza que Dios no está con nosotros, porque ya debería terminar todo. Pero sepa usted, hermano, que la palabra de Dios es el única ancla que usted y yo tenemos para cambiar vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y que esas vidas sean cambiadas, pero que la palabra de Dios pase primero
por mi vida, como un escáner, que pase la palabra de Dios por mi vida, como un escáner, para que yo pueda ser un verdadero hijo del Dios viviente. Por eso esta mañana el mensaje es cómo sembrar la palabra en tiempos de pandemia. Cómo llevar la palabra de Dios en esta situación difícil. Cómo llevar la palabra cuando todo el mundo está con temores y con angustias. Cuando hay mucha gente que no quiere saber de nada, que están preocupados de su vida, de subsistir, de comer, de trabajar, de lograr algo. ¿Cómo sembramos la palabra de Dios? Hermanos en Cristo, ante todo debemos hacerlo sobre la base de que el Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros y que nuestro testimonio de vida debe permitir que la obra de Dios no se trunque de ninguna manera o forma, es decir, que no seamos tropiezo en la vida de los hermanos. Esa es la primera forma de sembrar la palabra. ¿Cómo van a aceptarnos si nosotros no estamos correctamente delante de Dios? Podemos tener todas las apariencias, todas las formas, pero delante de Dios estamos negativamente en nuestra relación. Entonces, si usted quiere llevar la palabra de Dios, porque ustedes y yo somos embajadores en el nombre de Jesús y es nuestra obligación llevar la palabra de Dios. Debemos tener confianza que el Santo Espíritu de Dios está con usted y está conmigo. Y que cada uno de nosotros debe ser un buen testimonio de vida. Cuando a usted le vean hablando de la palabra por teléfono, cuando a usted le vean hablando personalmente, que el Espíritu Santo de Dios le acompañe y esa persona sepa que usted está hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Que usted no está hablando a su nombre, no está hablando a su criterio, no está hablando por su apellido, sino que usted está hablando en nombre de Jesús, el Maestro. ¿Cómo sembrar la palabra en este tiempo? Y aquí los hermanos de la tercera edad, de 65 años, 60 años, 63, que no son muy amigables con las redes sociales, pues tendremos que aprender. Es una obligación que usted aprenda, así tenga 65, 68 años de edad. Porque hoy la telemática y la información en el mundo está a través de los sistemas informáticos como el Zoom, como el Facebook, como el Twitter, y ustedes y yo tenemos esos caminos para llegar a evangelizar a aquellos que no saben del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Sabe qué? A través de los medios, de las redes sociales, usted puede llegar hasta el confín del mundo. Usted puede tener una reunión Zoom hasta el confín del mundo, al África. Usted puede tener con Australia, con España, con quien usted desee. Y para eso Dios nos puso la tecnología. A los jóvenes bendecimos porque ellos lo manejan muy bien. Qué gusto. Pero todos los hijos de Dios somos embajadores del Señor. Y el embajador, ¿cómo se presenta un embajador? ¿Cómo el embajador representa al país? Representa por su conocimiento, representa por su cultura, representa porque sabe lo que tiene que decir. Si usted y yo somos embajadores en el nombre del Señor, pues debemos conocer la palabra de Dios. Debemos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Y debemos saber utilizar medianamente redes sociales para poder comunicarnos, para poder evangelizar a aquel hermano que en este momento está padeciendo de un COVID en su casa y no hay quien le hable de la palabra de Dios. ¿Cómo sembrar la palabra de Dios en este tiempo? Debemos ser valientes. Tenemos que salir, no quedarnos estáticos. El mundo sigue moviéndose. El mundo que quiere vender tiene ideas, tiene fórmulas, busca clientela. Los cristianos tenemos que movernos, buscar aquellas almas que necesitan de Dios.
aquellas almas que se están perdiendo, que están cayendo en depresión, en ansiedad, que están en drogas, que necesitan que alguien le hable que allá en el cielo está el Salvador del mundo, que un día vino por ustedes y por mí para darnos del camino, la verdad y la vida eterna. Debemos pedir sabiduría a Dios. Antes de lanzarnos a un campo misionero, hermanos, tenemos que conocer el campo a donde vamos a ir. Jesús sabía del duro trabajo del campesino. Por eso el Señor usaba parábolas y tomaba ejemplos de la tierra, del campesino. Tomaba ejemplos de la gente del campo, de la vida, del río, de la montaña, del agua. Porque sabía que la gente estaba familiarizada con ese entorno e iban a entender más fácilmente. Y nosotros también, hoy, para lanzarse a un campo misionero, para hablar con su vecino, para hablar con su tía, para hablar con su propio hijo quizá, usted tiene que pedirle a Dios sabiduría, que Dios le guíe, porque el Señor sabe qué hay en nuestro corazón y el Espíritu Santo de Dios nos acompaña en todo lugar y en todo momento. Jesucristo sabía de los nubarrones, de las tormentas que le tocó pasar en su propia tierra. Él sabía y conocía. Por ello utilizó esta realidad para enseñarnos cómo debemos sembrar la palabra. Por lo tanto, inteligenciémonos de la nueva realidad, hermanos de Cristo. Usted no se puede quedar sin hablar de la palabra de Dios. Tendrá que aprender lo básico para comunicarse por el Facebook, por un Zoom, por un Twitter. Tendrá lo básico, las herramientas básicas y la sabiduría de Dios para poder llegar a aquellos que necesitan. Haga un Zoom con su familia que está lejos. Haga un Zoom con sus amigos que no conocen a Cristo, pero le quieren a usted y le conocen y le respetan a usted. Y que la luz de Cristo les bendiga, que la luz de Cristo les acompañe. Así la palabra de Dios nos hace que cumplamos, óigame bien, cumplamos el gran mandamiento que Dios nos dio. Recuerde usted Mateo 28, 19, 20. No nos dijo que nos quedemos, no nos dijo que seamos estáticos. El Señor nos envió. El Señor dijo, vayan. El Señor está pendiente de que cumpla lo que el Señor ha pedido que hagamos. Por tanto, capítulo 28 de Mateo, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A las naciones, a todo lugar nos ha enviado el Señor. Que el Señor bendiga nuestra vida. Que el Señor bendiga, no se refugie. Usted es hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Hablemos sin temor, a pesar de este tiempo de pandemia y de dificultades. Hablemos sin temor de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con usted y está conmigo, ¿quién puede estar en contra de cada uno de nosotros? En la siembra, así como en el tiempo de Jesucristo, tendremos varios suelos. No se preocupe. Tendrá varios suelos, como leímos en la palabra de Dios. Varios suelos, pedregosos, arcillosos, arenosos, todo tendremos. Mateo capítulo 13, versículo 5. Dice que la siembra, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Cuántos terrenos pedregosos afloran ahora con la pandemia? ¿Cuántos reciben la palabra con gozo? Pero la situación que vivimos les pone con ansiedad, opresión, dolor, tristeza, y se desaniman. Se desaniman, y ahí cuando debemos fortalecer esas raíces y no dejarlas morir. ¿Cómo hace con una plantita su macetero en la casa? Cuando usted está viendo que se está secando, ¿qué hace?
Le riega agüita, le poda, le limpia, le da amor, le acompaña, le visita, le chequea para que vuelva, que resurja nuevamente y que salga el clavel, que salga la rosa, que tenga vida. Asimismo, en este tiempo de pandemia, hay terrenos pedregosos, hay terrenos que viven así, y que nosotros como cristianos en tiempo de pandemia debemos fortalecer las raíces y no dejarlos morir. ¿Sabe qué, hermanos en Cristo? Inclusive muchos niños y jóvenes criados en las iglesias, al no estar arraigados a la palabra, hoy están secos y están marchitos. Mateo 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los afanes de este mundo contrarrestados solamente siguiendo la palabra de Dios. Porque el mundo, la gente, los jóvenes, en este mundo, los afanes de posición, de riqueza, de fortaleza, de figuración, etcétera, las redes sociales mal utilizadas, los placeres de la vida, la falta de fe en el Señor seguirán siendo el campo fértil para ser ahogadas e infructuosas, como dice el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Hay mucha gente que las ansiedades y los afanes del día les acaban y les alejan de la palabra de Dios. Hoy cuánto afán hay en la casa, cuánta preocupación, nos preocupamos de tantas cosas. Más que de la palabra de Dios estamos preocupados del alcohol, de esto, y está bien. Pero hacemos tantas cosas y no damos el tiempo para Dios. No damos tiempo para estudiar la palabra de Dios, un tiempo para un devocional con el Señor. ¿Cuántos suicidios hay en este tiempo de pandemia? Jóvenes en los puentes queriendo lanzarse al vacío porque no hubo quien les predique, porque creen que la vida se acabó con la pandemia, porque no escucharon que hay un Salvador, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, que vino por Él, vino por usted y vino por mí, para darnos un camino y un sentido a nuestra vida. ¿Qué único sentido tenemos en medio de los afanes del mundo más que la bendita palabra de Dios sembrada en nuestro corazón? Solo la bendita palabra de Dios. La gente puede hacer todo, pero si no está tomado de la palabra, se ahogará. Los afanes del día de mañana, qué comer, qué vestir, qué va a pasar, me voy a morir, no tengo esto, no tengo el otro. Jehová, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas, porque Jehová está peleando su batalla. ¿Cómo debemos sembrar en este tipo de tierra? ¿Cómo podemos usted y yo sembrar en este tipo de tierra donde los afanes del mundo, la gente se preocupa más de otras cosas? ¿Sabe cómo? Primero, viviendo lo que predicamos. ¿Sabe cómo? Siendo verdaderos embajadores del Rey de Reyes. ¿Sabe cómo? Siendo luz y sal en la tierra. ¿Sabe cómo? Siendo valientes y esforzados. Porque Jehová Dios está con usted. Y el Espíritu Santo de Dios está con usted. Y está conmigo dando gracias a Dios. La idoneidad de la tierra depende de nuestros corazones. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Cómo está el corazón de su esposa? ¿Está arraigado a la palabra de Dios? ¿Es buena tierra? ¿O está lleno de afanes? ¿O está en espinos, en cardos? ¿O es buena tierra? ¿Cómo está su corazón entregado a Dios ahora? ¿O está desconfiando de Dios? ¿Está huyendo de Dios? ¿Está escondiéndose de Dios? ¿O está diciéndole, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, sea lo que sea, cueste lo que nos cueste? Aleluya. Mire Mateo 13, versículo 8.
Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Si hay buena tierra en el mundo, hermanos, si hay buena tierra, hay al 100%, pero necesita un embajador, necesita que se siembre la palabra de Dios. Hay buena tierra, hay buena gente, hay buenas personas, hay buenos comerciantes que necesitan la palabra de Dios. Me encanta ver a mí en los centros comerciales populares cuando atienden en el filo de la vereda y están sentaditos leyendo su Biblia. ¡Qué bendición! Confiados de Dios. Hay buena tierra en el mundo y Dios sabe, Él es el sembrador, el poder del Espíritu Santo. Ustedes y yo hagamos la obra, cumplamos el mandamiento, prediquemos hasta el fin del fin y tendremos corazones al 100% que recibirán la palabra de Dios. Usted vio cómo recibimos a Dios, con un 30% quizás, con un 60% más o menos, y Dios nos va perfeccionando. O Dios nos tomó de una, con nuestros errores, con nuestras dificultades, con nuestras formas de ser egoístas, vanidosas, arrogantes. Dios nos cogió de una y dijo: ustedes son aptos para ser pueblo de Dios. Y yo soy su pastor y nada te faltará. Aleluya. Hay buenos corazones, hermanos, que merecen escuchar la palabra de Dios. No se quede ahí estático, cumpla. Hay buenos corazones rectos que retienen la palabra, arraigados en el Evangelio. Y nosotros tenemos que enseñarles a orar sin cerrar, a que sean sal y luz, que sean misericordiosos, dando bien por mal. La siembra de la palabra. ¿Sabe lo que produce la siembra de la palabra? Como está en 1 Corintios 13:13. La siembra de la palabra en este tiempo de pandemia, ¿sabe lo que produce? Produce fe en Dios, esperanza en Dios y amor en Dios en todo tiempo y en todo lugar. Concluyo. Quiero que Dios les bendiga. Abrácese en familia, tómese de las manos, marido, mujer, hijos, tómese de las manos. Ahí en su negocio donde está, tómese de las manos, bendiga a Dios, alabe a Dios. Las parábolas son enseñanzas morales y espirituales sacadas de una realidad y que Dios utilizó como un método para que comprendamos lo que Dios quiere para su pueblo. Dios nos las dio a conocer a sus hijos y a los que creen. El Señor hizo para usted y para mí, para su casita, para su familia. Dios no le va a dejar, usted no va a caer. Jehová le va a levantar en medio de la prueba. Estése por seguro, estése por segura. Seamos recipientes de honra para la siembra. Seamos recipientes de honra para Dios en lo que hagamos. Que nuestras vidas sean un espejo. Que seamos limpios internamente y que Dios vea nuestras vidas. ¿Sabe qué, hermanos? Su campo misionero quizá está al lado suyo. Debemos conocer los campos, así como Dios, Jesucristo, conocía a su pueblo, conocía el corazón de los campesinos, conocía el corazón de los trabajadores, sus necesidades, cómo amaba al pobre. Dios conocía a su gente, a su campo. Ustedes y yo tenemos la obligación de conocer nuestro campo misionero. La pandemia, hermanos, no es pretexto para no entregar la palabra de Dios. Hay muchas tierras que sembrar y que están ansiosas de conocer la esperanza, la fe y el amor de Jesucristo. Hermanos en Cristo, usemos todas las herramientas existentes en tiempo de pandemia. Inclusive aprendamos a utilizarlos para el servicio del reino. Es nuestra responsabilidad. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo inmenso a cada uno de ustedes y declaro victoria en el nombre de Papito Dios, de su Santo Espíritu de Dios y de Abba Padre. Amén y amén.
Damos gracias al Señor por su bendita palabra que nos ayuda a seguir adelante en estos momentos. Les queremos recordar también que desde este mes se han retomado los cultos presenciales en el templo de nuestra querida iglesia. Para poder asistir es necesario que se comunique con Secretaría para anotarse, puesto que se están tomando todas las medidas de seguridad para precautelar la salud de los asistentes. A los niños y personas de la tercera edad y que sean más vulnerables en su salud, les animamos a continuar participando en estos cultos virtuales. También conozcan siempre que la iglesia se mantiene activa, trabajando sobre todo por aquellas personas y familias en más necesidad y más vulnerables. Si usted desea, puede hacer su contribución a través de una transferencia a la cuenta de la iglesia que se muestra en la pantalla, y siempre será mejor si envía su comprobante al correo electrónico para un adecuado registro de las contribuciones. Con esto terminamos el servicio de esta mañana. Les damos un gran abrazo y que el Señor les bendiga abundantemente.